Bueno, mi nombre es Amaranta Guas, soy estudiante de licenciatura en Educación Comunitaria con énfasis en Derechos Humanos de la Universidad Pedagógica Nacional. Actualmente camello con dos organizaciones, Cuerpos en Resistencia, desde donde damos, bueno, Cuerpos en Resistencia y Movilización Social por la Educación. Desde ambos lugares nos damos la pela por en pro de derechos y de acceso, sobre todo pues desde los campos académico, comunitario, artístico y político, a las poblaciones disidentes corporales, sexuales y de género. Mm, en términos de hablar de qué significa ser mujer en Colombia, con todo lo que sucede actualmente a nuestro alrededor, empezaría, digamos, ubicando el lugar de las mujeres trans, el cual, digamos, venimos de un borrón epistémico, histórico, donde no aparecemos bien representadas o con dignidad, pues, como por nosotras mismas, bajo nuestras mismas lógicas y formas de identificarnos, pues, en los textos, ¿no? O sea, es decir, no sale una mujer trans en la literatura y hay más bien toda una visualización muy prejuiciosa y estigmatizadora de la sociedad desde la niñez, ¿no? ¿Qué sucede también con la mujer ciega? Hay toda una estereotipación de qué es ser ciega, cómo se comporta de por sí la hay con los roles de género, ¿no? Entonces, pues también en términos de qué implica ser una mujer ciega en un mundo con una hegemonía visual clara, donde todo entra por los ojos, donde una imagen vale más que mil palabras, ¿sí? Entonces, pues bueno, desde allí también es ubicar que incluso también aquí en términos de discapacidad, hablando de, pues, de capacitismo como esta figura que jerarquiza capacidades y habilidades, ¿cierto? Y pone por debajo lo femenino, lo frágil, lo sensible, aquellas habilidades y capacidades que van hacia estos lugares o provienen de estos lugares. Y pues bueno, entonces eso ubica que la mujer ciega también pierde puntos en torno a lo sexoerótico afectivo, a la deseabilidad, a su construcción como mujer, digamos, una como travesti ciega lo que identifica también es, y se encuentra todo el tiempo es con esto, ¿no? Estas barreras de que se supone hay unas formas estereotipadas de construir feminidad y ser mujer, pues una en realidad, sí, una rompe ese estereotipo de que a marica se llega viendo, porque pues también ese es el terror de que hayan profesoras trans, por ejemplo, que eso también me lleva a hablar del otro lugar femenino, pues, y es las mujeres cuando somos maestras, ¿no? Cuando somos profesoras. Y no solo estamos guerreándola en un país donde matan profes todo el tiempo, sino también es esto de estar en un campo muy precarizado, donde la carrera, las licenciaturas pues vienen, nos tajan no por tarjeta profesional, sino un escalafón, como que hay un montón de directrices que diferencian esta carrera de otras y que hacen que el trabajo de los docentes se precarice muchísimo. Sí, esta figura de los roles de profesores ocasionales y catedráticos, los profesores provisionales y todo un montón de figuras que son la forma de prestación de servicios para una en la docencia, ¿no? Y incluso, por ejemplo, pues una tiene casos muy cercanos, la docente Jennifer Villa, docente de comunitaria, educación comunitaria acá en la Universidad Pedagógica, pues que actualmente se encuentra exiliada por falta de garantías, no se respetó tampoco acá la situación de persecución sociopolítica que estaba viviendo, que está viviendo, porque pues igual se encuentra exiliada por esas razones y a pesar del fuero sindical que en teoría la cubría, pues ella fue retirada y pues sin garantías, abandonada a su suerte por la universidad, ¿no? Entonces, eso diría de pronto ubicando un poco el lugar de la mujer. En términos de representatividad, por ejemplo, en políticas públicas y cómo está el maní en la educación superior, bueno, yo empezaría de pronto hablando, reconociendo un poco los avances legales y en términos de jurisprudencia que ha habido, que pues eso pasa en este país supuestamente de social Estado de Derecho, y pluricultural y pluriétnico y pluritodo, pero pues que en el papel tiene mucha cosa, pero a la larga una no lo ve en la práctica, ¿no? Y en su vida cotidiana que se ve atravesada por el binarismo de género, por las presiones también llamémoslas capitalistas, pues en términos de cuando una es pobre tras del hecho, entonces también como la guerrea, por eso hablaba de la profesora como un lugar también de precarización laboral a nivel social y en esta cultura, pues en Colombia. Eh, pero bueno, hay unos avances legales y jurisprudenciales duros que se han dado, pues la sentencia Rosa Elvira Celi,
aquellos avances también como protección en términos de género o que se exijan, que ya se hable de enfoques de género, de enfoques diferenciales, enfoques interseccionales, incluso que también reconozcan a esa mujer eh, pues perteneciente a poblaciones afro, con situación de discapacidad, si una también entonces atraviesa estas marcas vitales, dirían los estudiosos de estos temas, si una está como en medio de todo esto, pues al menos en el papel ya se está camellando mucho para el reconocimiento y para la caída, pues no sé, de tanta barrera y talanquera que hay, ¿no? Entonces que ya las cédulas, justamente en Medellín gana por corte constitucional el derecho un chique, digámosle sí, porque pues es su reconocimiento como una persona no binaria que no quiere reconocerse y no se asume dentro de este binarismo hombre-mujer, masculino-femenino, ¿no? Entonces, como esos avances jurisprudenciales y en términos de lo legal son importantes de reconocer, ¿no? Mm, igual seguimos en espacios dominados principalmente por el patriarcado, no digamos necesariamente los hombres, porque el patriarcado también está en una, claramente, y en muchas prácticas que se nos cruzan ahí por la vida. Pero entonces los espacios, por ejemplo, en términos de educación superior, los espacios asamblearios, los espacios de tomas y acciones de hecho que se dan en las universidades públicas siguen siendo espacios todavía muy dominados por formas patriarcales, por la fuerza, por la voz fuerte, por otras situaciones que complejizan la participación y las formas y las apuestas, ¿no? Que traemos desde los lugares del género, que todavía en nuestros lugares los mamertos, los hippies, los progres y tanto machito de izquierda se atreva a decir que pues nuestra lucha, los temas de género y de disidencias sexuales solo le competen a maricas, machorras y travestis, ¿no? Y esos son temas de solo viejas. Entonces todavía nos seguimos estrellando un poco con esto, pero creo que también es importante pues eso, la puesta en la escena de los temas de género y disidencias sexuales, como poco a poco también se ha potenciado, pues precisamente porque tocaba sangre, sudor y lágrimas poner mucho de esto en la escena, ¿no? En los ambientes universitarios. Creo que también hay avances en los protocolos institucionales que por lo mismo jodido del cumplimiento de lo legal, ¿sí? De lo supuestamente ya puesto por ley, de los decretos y de tanta cosa que tenemos pues en protección, por ejemplo, para violencias basadas en género, ¿no? Que hablo de estos protocolos y esos protocolos a veces se quedan cortos en la medida en que pues en lo legal se estrellan con las talanqueras que todavía están y a eso súmele que si no hay interés de la universidad por hacerlo, pues complicado. En esto también es importante la tarea y que han hecho presionando los observatorios de temas de género, las colectivas feministas o que se dan estas pelas, ¿sí? Al interior de las instituciones, digamos, hablando en educación superior, obvio en todo lugar de la sociedad, pero pues hablándolo acá como profe en los espacios de educación superior. ¿Qué diría yo para cerrar esto? Pues bueno, ¿qué retos nos quedan? Y son muchos, pero lo resumiría un poco en arrancar un poco con la dignificación de personas, identidades y experiencias que son excluidas porque la educación superior, la educación desde el preescolar, se ha encargado de escupirlas de los escenarios, ¿sí? Entonces hablamos de niños y niñas con orientaciones sexuales e identidades de género no normativas. Entonces, el niño mariquita, ¿sí? La niña machorra que juega fútbol en el patio del colegio, ¿sí? El chico que ya está hablando de reconocerse como no binario desde edades tempranas. Son situaciones que la escuela hasta ahora se ha dado el lujo de negar el derecho y pues en las universidades se ha ganado a pulso de estar una en los espacios, pero también pues duro, dándose esa pela precisamente, entonces por eso hablamos de dignificación, ¿no? Del reconocimiento, no es una idealización y que pues ahora sí vamos a idealizar a las maricas y a estudiarlas, a instrumentalizarlas y a exotizarlas, sino en términos de reconocer las luchas que una ha puesto en la escena, ¿no? Trabajo digno, porque pues creo que es importante construir eso, seguir marchando desde la educación pública por la dignificación de lo público, en contra de la detrimentación de la educación pública precisamente, ¿sí? En un país que tiene un afán privatizador impresionante, unos gobiernos que andan en esas. Mm, y esto también se refleja en el trabajo digno, en que tengamos como docentes, por ejemplo, otra vez hablando ya yo, una de profe, salarios dignos, ¿sí? Que las mujeres superemos
trans o no, con cuca o sin ella, superemos estas fronteras estas brechas, perdón, tan amplias que hay entre los sueldos que ganan los manes y los sueldos que gana una, ¿no? Y hablando de manes, pues también queda ese reto, las tareas que tienen ellos en términos de, yo no sé si nuevas masculinidades, yo no sé si como que también yo comparto una postura feminista de que no, una no está para educar tras del hecho al hombre, ¿sí? En términos de que a veces se vuelve una cosa muy desgastante. ¿M? Entonces, una ya anda en sus propias deconstrucciones que son bien costosas y de construirse implica muchas veces rasgarse, o sea, de verdad implica abrirse muy a fondo y trabajar algunos dolores, vacíos, un montón de vainas que una no se había pensado, ¿sí? Y pues los manes también tienen ese trabajo, ¿sí? Que creo que no tienen la misma capacidad neuronal para comprender qué es acoso, qué es una jerarquía, qué es privilegio, qué es todo lo que desde la teoría del género y una intenta compartir con las compañeras, ¿sí? Que no son estudiosas del tema, pero pues nadie dice que el feminismo es una cosa solo teórica, ¿no? Las prácticas también nos llevan a ello. Creo que cerraría también entonces ya con eso las tareas que efectivamente tienen pendientes ellos como rol social, como género dominante, pues en esta jerarquía machista. Y que nos queda a nosotras también la juntanza de luchas, el comprender cómo estos discursos transfóbicos de mujeres feministas que dicen ser abolicionistas y entonces no las travestis resulta que no son mujeres porque no tienen cuca y tienen mucha testosterona y entonces asumen ellas mismas una cosificación del cuerpo femenino, ¿no? Y una idealización de ese cuerpo, el cuerpo ideal femenino, pues. Entonces, ese reto de la juntanza es importante, tumbar estos discursos que desconocen las vulneraciones. Una no va a decir, por ejemplo, una como trans no siento yo, no va a invadir, por ejemplo, un espacio de menstruación si no tiene útero. Sí, diferente a que un hombre trans acompañe el espacio porque puede comprender, sí, entonces, y lo digo como ejemplificación porque pues ese es el discurso de tanta gente transfóbica de que entonces una no puede estar en las luchas apuestas y pelas feministas que se están dando actualmente, ¿no? Cerraría con eso la importancia entonces de la juntanza de las luchas. Bueno, eso y de entender cómo, por ejemplo, sea desde la ceguera o sea desde lo trans, una puede entender que la medicalización nos afecta como población a los dos grupos y a un reguero de grupos, pero la medicalización es esta idea de a partir de un diagnóstico físico neuronal, ¿sí? Establecer a partir de allí un montón de cosas, ¿no? Entonces el biologicismo y el cómo supuestamente el cuerpo nos traza unos roles y unos caminos de vida, eso es algo que le pasa a muchas poblaciones, ¿no? Y hay discursos y dichos para todo, el pobre es pobre porque quiere, ¿sí? Como ahí se mezcla, como dirían algunos pensadores de esto del sur global, pues como el capitalismo, patriarcado y colonialismo, todavía las tres vainas actúan en nuestra vida cotidiana haciéndola más mísera. Entonces, respuesta contra eso, pues juntanza y todo lo que se ha echado de carreta. Muchas gracias.